¿Listo? Bueno, por internet, que como mucho ven, está conectado. Bien, como dice, buenas tardes, buenas noches a otros, porque de personas de India, de Holanda, de Bulgaria, de Europa, bueno, de Turquía, de varias personas está conectado. Así que vamos a hacer hoy una conferencia acerca de la vida y finalmente del mensaje y de la responsabilidad que podemos tener dentro de cada uno en nuestra vida. Bien, cuando vamos a del lugar más humilde, por ejemplo, antes dentro de a Brasil, ejemplo, como tenemos de personas de Brasil, igual, las favelas, como es conocida, hoy tiene el nombre de comunidad. Y cuando vemos a de lugar muy humilde, en África, que a veces hablamos de miseria, finalmente te aseguro que cuando realiza eso somos felices de lo que tenemos, importante que a veces no es mucho, me conozco poco, comparación a otra, es mucho. Bien, eso es una cosa, podemos decir, material de la vida o de necesidad que tenemos. Existe otra forma que hacer que, importa que tiene o no tiene, de que puede, Julián, no sé si los pájaros no molestan. Los pájaros, porque la otra vez me recuerdo que la renta hizo un sonido muy fino. Está bien por los pájaros, no sé si le molesta o no, no sé, como Julián me gusta mucho los pájaros. Ven, ellos son felices. Así que existe otra forma de poder entender la vida y de poder finalmente, bien porque no tiene mucho, disfrutar de la vida. Eso depende de lo que somos adentro, de quién somos, de qué necesitamos. Y la verdad, por experiencia de tantas miles y miles de personas que podía encontrar a un nivel internacional como vidente, no hablando de sanador, pero vidente, antes de empezar mi camino a México como sanador, yo puedo te decir que el amor es el principal que puedes tener por tu hijo, tu familia, tu marido, tu esposa, tu papá, tu mamá. Bueno, el amor, de una forma general. Y eso finalmente es lo que falta a nosotros por poder entender realmente. Cuando una persona tiene des problemas o cree que son des problemas, más verdad, eso hace que la preocupación de la persona con su problema hace que no somos conscientes del alrededor y no somos conscientes finalmente a veces de la necesidad de otros. Cuando amamos que somos de personas más estables dentro de este sentido, este sentimiento, las personas están un poco más receptivas a eso. No sé si entiende. Yo puedo te decir que cuando una persona ama a otra, es una persona más receptiva que una persona materialista o una persona que tiene problemas y que ve únicamente su problema. El amor desarrolla una capacidad de percepción que podemos decir capacidad porque es una facultad que tenemos en nosotros. ¿Qué quiero te explicar? Que cuando toca de personas y que puede sanar de personas, ejemplo, es el amor. Las neuronas
no sé, de un cerebro, de un tumor, no sé, de lo que sea, reacciona a eso. Es por eso que nosotros, dentro de la obra que hacemos a nivel internacional, hablamos de medicina emocional. No es una competencia a la medicina alopata, nada más, es complementario. ¿Qué significa? Que podemos ayudar a una persona porque es su trabajo. Le hacer una inyección, le hacer dar un medicamento, no sé, una consultación, lo que sea. Y lo podemos hacer con una intención que esa intención es el contacto, el camino que te lleva a la medicina emocional. ¿Qué quiere te explicar? Que nosotros, como humanos, tenemos alrededor una aula. Bien, esta aula se expresa por la energía vital que consumimos y que eso no puede hacer trampa y que conecta esa energía vital que se evapora del cuerpo como una vibración muy rápida. Si la puede ver, la va a ver de color un poco amarilla, naranja. No es la misma que puede tomar en fotografía, que es ahora, sí, pero cuando la percibe, la va a ver de un color más sutil, más pastel, es un poco diferente. Las neuronas lo pueden ver si sabemos cómo. Bueno, no voy a entrar en detalle, pero quiero decir que esto ahora te conecta, es como un enchufe, te conecta con el todo. Y eso va a hacer que podemos comunicar realmente de un punto al otro. La gente piensa que es telepatía, es un poco más evolucionado que eso. Somos conectados dentro de la naturaleza, los árboles, las plantas de la misma variedad son conectados entre ellos. Existe una conexión global de la naturaleza, existe de conexión por la misma variedad dentro de las raíces. Bien. ¿Qué quiere decir? Que con los humanos podemos lograr esta conexión. En el mundo es lo que falta por poder decir que somos ser. ¿Qué significa? Ser humano. Humano es la parte química y bioquímica que hace de nosotros una forma humana como somos, humano, hombre y mujer. Y existe la parte que conocemos como ser humano. El ser es la parte eterna, el alma, lo que conecta tu cuerpo y tu pensamiento, tu subconsciente con los otros, con el todo. Es dentro de este ser que la paz, la verdadera paz, el amor, las capacidades existen. El ser humano es química. Sí, somos química. Somos materia hecha de átomos que crean gracias a la cantidad de protones y neutrones de moléculas. Y de las moléculas nacer de células que hacen de nosotros humanos o animales, plantas, lo que sea. Así que esta molécula que crea la materia hace que nosotros somos vivos. Bien. Pero esta vida tiene un sentido más profundo por esta parte del ser que somos. Así que hoy, no voy a ver mucho tiempo, mi meta hoy es de poder despertar un poco en cada uno de vosotros. Voy a meditar con vosotros y que pueda recibir esta energía, a veces por enfermedad u otro que necesita. ¿Cómo? Sí, todo eso que va a permitir a cada uno de poder recibir esta ayuda que cada uno necesita.
Así que puede ser físico, emocional o espiritual, no importa. Así que este aula que me permite a mí de tener una conexión con todos vosotros, es como si Internet se conecta a todo lado. Así funciona este aula que contiene la aula de tu cuerpo, que expande, que emite realmente tu cuerpo. Algo que no puede tener mentira es lo que somos, no lo que creemos que somos, no, lo que somos. Y yo repito, por favor, que somos lo que hacemos, no lo que hablamos. No, las palabras se van, los hechos se quedan. Así que hoy quiero sensibilizar un poco todos los miles de personas que están aquí a poder entender que debemos aprender a vivir en comunión. Puedes tener tu casa, tu familia, tu trabajo, tu dinero, tu ingreso, todo. No es útil de tocar eso, no. Es que el ser significa la parte eterna, la parte espiritual. Puede se conectar con otro. Eso no depende tanto de la parte química, porque la parte química y bioquímica que somos nosotros como materia y cuerpo, cuando va dentro del ser, va a poder realizar que somos muy primitivos. Dentro del lado del pensamiento, de lo que hacemos, de lo que creemos. Bueno, todo eso cuando va con el ser realiza que perdimos mucho tiempo en nuestra vida a de cosas que no valen la pena. Así que si quieren encontrar el amor y la paz, porque la verdadera paz no viene porque está rico, porque tiene un bella coche, eso es superficial, no dura. Porque tiene un buen trabajo, porque está muy, ¿cómo se dice? Presumida de lo que te creo que eres. Todo eso no tiene mucho valor, es de superficial. Y muchas veces, yo que encuentro varios veces de artistas a nivel nacional o internacional, yo puedo te decir que a un momento ellos mismos que son conocidos, tienen fama, tienen todo, la gente le ama, bueno, por lo que son, lo que hacen. A un momento se pregunta si la vida, qué es la vida y si la vida vale la pena. La única y verdadera respuesta que va a encontrar será dentro de esta conexión que puede tener con tu familia, esta atención a ellos, a tus amigos, a los otros que no conocen. Es esta conexión que va a hacer de ti una verdadera persona dentro del sentido del ser humano. Somos completos. Mucha gente vive con el humano, por su interés, y alguna persona vive con el ser humano. El ser humano es un valor que no tiene límite en el tiempo, en el espacio, que el tiempo no existe realmente porque el amor no existe con un tiempo. Existe por lo que hacemos, por lo que representamos por los otros. Así que hoy quiero te explicar que la verdadera paz la encontrará dentro de tus hechos. Si piensa mal a los otros, a un momento va a creer que ama a los otros, que orar por los otros, que hacer no sé qué por los otros, lo que te parece que es bien superficial alrededor para ti finalmente, va a ver que finalmente sirve realmente lo que hace. Y la única
finalmente respuesta a eso será tu hechos. Así que a todos vosotros, yo pido dar un poco de atención a tu marido, a tu esposa, a tus hijos. Y importa que no va bien a veces con tu marido, con tu esposa, a veces no va bien, bueno. Ok. No importa. Podemos pasar un momento, no sé, que salimos, hacemos de cosas, que tentamos de poner algo agradable. Yo creo que vale la pena. Así que esta mitad, eso nutre realmente tu vida, nutre tu aula, y eso permite, sí, de despertar mucho más capacidad. No porque tú lo crees, yo te aseguro que eso es limitado a lo que piensa, no, a lo que hacemos, lo que vivimos. Así que esta verdad va a permitir de hacer de ti una persona grande. No voy a hablar mucho tiempo, pero yo quiero terminar esta palabra con algo. No habla mucho de eso porque para mí no veo mucho interés. Creo que puede interesar a la persona, pero no habla mucho de eso. Antes de venir aquí, viví en un mundo que la gente conoce como el paraíso. En este mundo existe mucho. No uno. El paraíso es como un lugar y adentro existe de mundo que se relaciona a lo que son las personas. Si son de personas de mala intención, viven un mundo. Y si son de personas de buena intención, viven otro mundo. Y dentro del espacio de mala intención a de buena intención, existe dentro de nivel mucho mundo. Allá, podemos decir que cuando somos allá, realizamos que la vida es más real allá que aquí. Que es muy primitiva esta materia, porque no dura. Allá sabemos que somos a la eternidad. Y nosotros allá, frente a este mundo, decimos que cuando una persona viene a la tierra aquí y que puede ayudar a su familia, a sus seres queridos, menos, que puede le dar una verdad de camino, una verdad de educación, de respeto a los otros. Allá decimos que su vida es un éxito. Escucha bien lo que voy a te decir. Y cuando esta persona ayuda, escucha bien, una persona que no conoce, que no es para él, porque los seres queridos es por nosotros. Creímos que por ellos, no, es porque tú le quieres. Y como le amo, quiere que son felices. Y es normal, pero es para ti. Así que dentro de eso existe alguna persona, mucho menos, poco, que son capaces de ayudar a menos en su vida una persona. Ayudar a una persona no significa únicamente que le dar dinero o a comer, no. Y ayudar a una persona es poderle enseñar un camino. Por ejemplo, una persona que es alcohólica y que lo podemos sacar del alcoholismo, de la droga, lo sacamos y que puede tener una nueva vida. Bueno, una vida consciente de la realidad. A este momento, esta persona consideramos nosotros que hizo de su vida un éxito y que merece de regresar por poder ayudar a los otros. Me existe algo. Nosotros
a este momento cuando ayudamos a una persona que no conocemos, que la persona no conoce, que no tiene ningún interés personal, decimos que es la conexión de un camino que pueda ser el camino de un maestro, pero la conexión nada más. Cuando esta misma persona que ayuda a su familia, que ama a su familia, ayuda a una persona que no conoce, ayuda a la segunda, únicamente a la segunda, ¿sabe qué dice allá? Que es un maestro que nace, que nació un maestro, únicamente porque ayuda a la segunda. En realidad, voy a te explicar algo. Cuando venía aquí, como todos que nació aquí en este mundo, yo sabía eso, claro que sí. Y cuando veí que mucha gente crea eso, piensa eso, no sé, y no hace mucho por los otros que no conocen, me dicen, ¿a dónde está el valor humano? ¿Por qué la gente lo hace por su creencia, por su familia, por ellos, por lo que creen ellos, nada más? Y es por eso que trata de enseñar un camino, que es yo primero que debo enseñar, y que pueda enseñar a los otros cómo hacer, cómo podemos aprender a amar a los otros y cómo podemos dar un valor real a la vida. Porque un día que te va todo lo que tiene, tú puedes tener casa, coche, eso quedó, te va a llevar nada. Así que ¿con qué te va? Con lo que somos, por el valor de lo que somos. Y somos lo que hacemos. Recuérdate, por favor, somos lo que hacemos, no lo que hablamos, lo que hacemos, tus hechos. Así que voy a te decir algo. Como vidente viajando a muchos países antes de ser sanador, y yo puedo te decir que la verdadera persona feliz, no superficial feliz porque tiene bella coche, bella ropa, eso no dura. No. Verdadero feliz con una paz son ellos que pueden aceptar los otros como son, sin tener juicio. No importa que son gay, que no son gay, que son travesti, que son lo que son. ¿Qué importa? No importa su color de piel, de qué países son, ¿qué importa? Y eso hace que ellos, yo puedo te decir porque no sé cuántos miles y miles de personas encontró como vidente, no sé, son miles. Como sanador, creo que toca alrededor de 3 millones de personas, más o menos. Yo puedo te decir que su felicidad no se compra, no, se merece por lo que hacemos. Así que, desde hoy, y vamos a meditar con eso, voy a me conectar con vosotros. Puedes buscar mucha más, gracias. Vamos a meditar con eso. Desde hoy, trata de tener un poco de reflexión a saber, a tu manera. No por obligación con lo que hacer con la fundación, no importa. Que reflexione un poco, ¿qué puede hacer por los otros? ¿Cómo puede ayudar a los otros? Si únicamente reflexiona eso por los otros, no para ti, somos percibiendo el camino de un maestro, lo percibimos. Los hechos no lo puede hacer a tu lugar, yo lo sé. Pero al menos si reflexionan eso, desde hoy, por favor, eso va a te enseñar una dirección, un eje a seguir. Y de verdad, ¿por qué los santos de la humanidad importan?
el nombre de sus religiones. Porque los maestros, los profetas, no importa lo que sea, todos ellos hablan de la misma cosa. Ámense los unos con los otros, aprendiendo a aceptar a los otros. No debemos tener juicio. ¿Por qué? Porque así es, no tiene otro. Puede tener el poder que quiere, el título que quiere, lo que sea. Un día deja todo. El único valor real será lo que tú eres. Así que vamos a meditar, esperando que esta palabra que puedo decir puede te ayudar. Y voy a te contar algo bien interesante que pasó hace 3 días. Yo de niño no sabía que eso que no podía hacer, en la verdad, nunca pensé eso, para mí fue normal. Podía tocar de árboles y cuando le toca alrededor de una forma muy sencilla, podía percibir qué persona pasando como imagen, fracción de imagen. No, más que fotografía, es imagen, que dura fracción de segundo. Y con los animales igual. Cuando está joven está acostumbrado a hacer un estado de vacío natural y podía ver dónde viene, no sé, con quién está o qué comió, no sé, de algún minuto antes. Si esos árboles podemos ver cientos de años, depende de los árboles, de décadas o cientos de años antes. Y fíjate que hace 3 días me está acostumbrando yo a tocar los árboles, crear un estado de vacío para poder percibir cómo son y le ayuda si necesita, le toca, por le dar la sanación. Y hace pocos días, fíjate que estamos construyendo un hospital, tenemos de farmacia y ahorita tenemos farmacia a Hermosillo, con Gaby, tenemos una farmacia a Lagos de Morenos con Carmen, tenemos una farmacia a Oaxaca con Luli y tenemos aquí a Playa de Carmen, a Playa de Carmen una farmacia igual que a Barra de Ida, la Fundación Maneja. Y paralelamente estamos construyendo un hospital. Bien. Y ese hospital al principio tenía un arbolés a la entrada donde está la urgencia. Y cuando hicimos los planes, es un arbolés que debe ser, no sé, 5 metros, supongo, más o menos. Eso es grande. Cuando lo llevó la persona, lo quitó de un lugar, lo llevó allá y no lo pusimos en buen lugar. Así que cuando queríamos hacer la urgencia, bueno, fue un problema por el espacio, todo. Así que otra vez venía el huracán, primero que la costó, donc fue un poco molesto por eso, donc lo quitamos de sus raíces, después el huracán, y después lo quitamos otra vez y lo ponemos a otro lugar, al hospital, con un techo, con más espacio para él. Este árbol es, cuando lo tocó un poco, cuando llegó, hizo de flores muy bellas, amarillas. Bien. Lo sentía, nunca realmente habló con él, sentí únicamente cómo es, y cuando lo quitó de la tierra y lo pusimos a otro lugar, a ese momento fue un poco mal, muy mal. Está a punto de morir, así que lo toca, él dice, no te preocupes, vamos a te cuidar. Bueno, sin hablar, me dice que no te preocupes. Así que él regresó y finalmente empezó a hacer flores. Bueno, excelente. Y hace 3 días me acerca de él, lo mirando, y me habló, ¿sí? Como más allá de la telepatía, como su aula me permitía de conectar, y me habló. Y me dice, ay, soy feliz, porque me enseña como imagen, fracción de imagen, una mujer, no sé su nombre, viene y me pone una cubeta todos los días y me habla como a su hijo, me habló como a su niño. Me gusta mucho porque eso me gusta mucho y me siento muy bien. Y viene igual un hombre, me viene más, me toca un poco del otro lado y viene a tocar, viene a ver. No me habla, pero la mujer sí.
Así que, él me habló, no le preguntó nada, nada. Él como, no sé si saber que los extraterrestres no se comuniquen con la voz, se comuniquen por el pensamiento. No sé si sabe, a ver, es igual. Y podemos tener una interacción con plantas, animales o árboles que hacer eso dentro de esta aula. Así que, y esa aula me cuenta eso. Así que yo a la persona, ¿quién viene todos los días a hacer? Y le hablo. Y uno que está allá, que son Marcelina, me dice, pues yo todos los días, y le habla y lo toca. Ah, qué bien, que él me enseña una foto, pero cómo fue rápida, no quería saber quién es, quería que la persona me lo dice. Y me contestó que sí. Me cuenta que viene con una cubeta, me dice, sí, viene con el cubeta, a veces le pone de cosas de nutrientes, de la alimentación o de agua. Me dice, pues que le gusta mucho. El hombre, pues yo sabía quién es Pedro. Y a un lado venía Atsili, un poco, que venía a tocar estos árboles, y un poco llorando. Así que todos ellos, finalmente, el árboles a su aula plasma las imágenes de a quien corresponde a esta aula. Es por decir que cuando me hablan árboles y me enseña eso, todo se lo puede hacer. Eso tiene una condición, no únicamente que ama los árboles, es amar a los otros. Porque el nivel más complejo y más alto, con más oposición, son los seres humanos. Somos muy complejos. Por tanto, que quiere ayudar, alguna persona va a hablar mal de ti. No sé por qué, pero bueno, así es. Si ayuda a los animales o la planta, ellos no se oponen contra de ti. Los humanos sí. Así que es el más difícil, el más complejo. Y finalmente, por terminar, quiero decir con los años, esta paz que va a encontrar, esta forma de vivir, gracias, va a te decir finalmente que vale la pena. Vale la pena de dar un poco de atención, porque si puedes te comunicar y tener una relación, vamos a decir, de amor, de sentimiento con los seres humanos que no conocen, no va a tener ningún problema al tener con plantas o animales. Mucha gente va a liberarse y se queda a los animales, se queda con la planta. No, va más difícil y eso va a ser muy fácil. Bueno, quiere decir eso. Cuando fue a ver fue a hacer eventos a Estados Unidos, en California, saber que existen los árboles más altos del mundo, en algún país del mundo, que su nombre son los sequoia, que pueden llegar a alrededor de 100, 120 metros de altura. Es decir, son enormes. Algunos pueden tener 1000, 1500, 2000, 2500 años y más. Cuando te acercas de ellos, y porque le toca, si pone tu mano alrededor de esta aula, va a poder ver si ama a los otros. Y si saber hacer eso, va a poder ver de imagen de, no sé cómo allá, de Apache, que pasó hace cientos de años, hace 1000 años, 2000 años, de animales enormes. Bueno, puede descubrir mucho más. Así que esta paz que hablamos van a encontrar dentro de la interacción con los otros. Bien, como ves, si meditamos hoy y se comunicamos, es lo que voy a hacer con vosotros. Voy a poner en posición, claro. Ponete en position de méditation et durant algunas minutes voy a hacer une connexion con todos vosotros y vamos a meditar juntos. Bien, somos listos. Ponete en méditation, position de méditation. Voy a poner eso. Ok, voy a ver la imagen.
La capuchita un poco chiquito de eso, vamos a medir. Bien. Cierre los ojos, cierre los ojos. L'expiration por la nariz. Toda tu atención escuche la fricción de l'air por la nariz. Toda tu atención escuche la fricción de l'air por la nariz. La méditation hoy es pour créer une connexión y ayuda a vosotros todos a poder sentir alrededor. Existe dentro las neuronas de cada uno del cerebro la parte química, bioquímica, y existe alrededor como de chiquitas antenas, vamos a decir, que como receptor que puede captar de información. Es más fácil captar que emitir. Emitir emoción significa mensaje. Es más fácil recibir porque las antenas tienen este modo de funcionamiento es muy chiquito eso, y es dentro de la célula, la neurona, y eso permite de emitir, de recibir como receptor de información alrededor. Es de eso que la evidencia y la percepción de alguna información se desarrolla y funciona. Por poder emitir, como un maestro que puede transmitir algo, aquí es un poco más complejo. Las neuronas deben tener una capacidad de experiencia que refuerza el conocimiento, y es este conocimiento que podemos emitir y se transforma en capacidad. Así que quiero te explicar que todos pueden captar mucha información alrededor porque nacimos con eso. Es por esta razón que hoy despertamos un poco eso. Respiro por la nariz. Respiro por la nariz. Me conectando con todos me permite de crear esta conexión y que pueda ayudar por su problema de salud, problema emocional. Preparamos tu cerebro, tu estado de meditación, porque después vamos a escribir un deseo. Por el momento, inhala, exhala por la nariz. Toda tu atención debe aprender a tener una concentración como un eje, que tu inhalación y exhalación debe tener toda tu atención. Toda tu atención se fija à l'inhalation et l'exhalation.
vide que somos ser. Toda la parte emocional de poder percibir lo que los ojos no ven es el ser. Son de capacidad ilimitada porque este vapor, que su nombre es aura, permite a esta parte química y bioquímica de tener una relación, una conexión, como una enchufa con el todo, con los ojos. Inhala y exhala por la nariz. Vamos a hacer un ejercicio de respiración de 6 respiraciones durante 1 minuto. Vamos a inhalar 3 segundos y exhalar 7 segundos. Somos listos 6 veces esta respiración. Bien, inhala 1, 2, 3, exhala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, inhala 1, 2, 3, exhala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, inhala 1, 2, 3, exhala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, inhala 1, 2, 3, exhala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, inhala 1, 2, 3, exhala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, última, inhala 1, 2, 3, exhala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Respira lentamente por la nariz. La respiración se contrôle facilement, muy fácilmente, por la nariz. Por la boca es más complicado por la contracción muscular y la cantidad de aire más importante de la boca se controla más difícilmente. Y por la nariz, muy fácil. Vamos a hacer 5 respiraciones de hiperventilación. Significa conocido como respiración de fuego, de respiración rápida por la boca. ¿Somos de acuerdo? Vamos a inhalar 5 veces y exhalar 5 veces. Donc, inhalamos, exhalamos 5 veces rápidamente por la boca, por favor. ¿Somos listos? Inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala. Muy bien. Siente la paz. Respira suavemente. La meditación es permitida a todos. La meditación es un elemento, no lo transforma en una creencia, un ritual.
Lo debe utilizar como poner tu zapato por caminar, como poner tu chamal por no tener frío. Meditar es sostener una relación más sutil con todo el entorno que tenemos, con el infinito. Respira profondément. Bien. Vamos a regreso suavemente. Durante 10 segundos vamos a abrir los ojos. Bien. Abrir tus ojos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cierre los ojos. Bien. Esta vez podemos suavemente abrir los ojos y terminamos nuestra meditación, que me permite de tener una conexión un poco más consciente, más con vosotros que para mí, porque yo lo soy con todos, ya sabes. Así que de este momento, por favor, que tu cerebro despierta esta parte emisor, donc receptor, emisor, así son el cerebro humano, escribe una petición, escribe un deseo, ¿ok? Escribiré ahorita, por favor. Y voy a te pedir que lo pronuncie, que lo dice a voz alta, tu deseo, para poderle dar una vibración, lo que emite tu voz y tu palabra, un poco más potente. Donc, escribe primero tu petición y dime, expresaré. No olvide, por favor, que todo ser humano se limita a lo que cree. Que todo creencia de lo que sea se limita a lo que cree. Si no cree, no existe. Eso es por algunas personas que son conectadas aquí, que creen únicamente a lo que piensan. Y yo creo que debemos aprender a aceptar que no existe únicamente lo que pensamos. Existen varias formas y así somos el mundo, así somos más ser humano por el complemento que representamos los unos a los otros. Bien, escribió tu petición, lo dice a voz alta, doble tu papel de petición y la guardo contigo. ¿Ok? Bien, a todos, vamos a terminar este momento. A todos los deseo un buen fin del día, buen fin de semana, porque se termina esta semana hoy. Y mañana vamos a empezar nueva semana, nuevo día. Y los deseo finalmente una buena continuidad. Y que no olviden que el único valor que tenemos no es lo que por lo que creemos, por lo que hablamos, es por lo que hacemos. Bye bye. Nos vemos pronto. Buenas tardes a todos.